Agradecimiento, por supuesto, por su hospitalidad de hoy y de muchos días. Y en el caso de Enclave, agradecimiento doble, porque en Enclave fue donde conocí a Pablo. Vinieron con ocasión de unas jornadas que había organizado José Luis Gallero, entre otros, sobre traducción, de las que surgió un libro, Pedir la luna, que yo creo que es un título felicísimo. Evidentemente que otra cosa es la traducción que anhelar lo imposible. Y en ese libro, creo que fue en el 2019, me ha dicho Fernando Toda que estaba aquí, yo lo situaba simplemente en el ámbito geológico prepandemia, que ahora ya nos divide todo, pero bueno, fue más exactamente en marzo, abril, dijiste, del 19. Fernando Toda estaba aquí presentando libros, presentando una ponencia sobre las traducciones de Walter Scott, y vino Hilbert, que tenías unas conferencias también en la Complutense con Carlos, que me trajo, con Carlos Fuerte. Dicho esto de los agradecimientos, pues habrá que decir que en aquel momento yo a Pablo no le conocía de nada. Miento, conocía su nombre porque tenía por casualidad un libro que me había regalado precisamente José Luis Gallero sobre los presocráticos de Losada, en el que Pablo aparecía como director de la colección. A eso se reducía todo. Evidentemente ha pasado el tiempo y conozco algo más. No sería estúpido que estuviese aquí. Pablo es uno de los traductores de su generación más importantes de Argentina. Ha traducido más de 100 títulos que van desde los clásicos grecolatinos a ingleses y franceses contemporáneos, pasando por un montón de Shakespeare. Franceses no, italianos. Italianos sí, contemporáneos, y de eso, aparte de traductor, es prácticamente todo en el mundo literario, que ha escrito, publica poesía, publica novela, ha hecho teatro, y hoy está aquí evidentemente como traductor, pero podría estar en cualquiera de las otras categorías, porque al fin y al cabo traducir poesía, y especialmente traducir a Eliot, te exige ser al mismo tiempo que traductor, poeta, ensayista, titiritero y casi legionario, porque es un ejercicio de alto riesgo. Cuando se traduce una obra de estas, está uno siempre sometido a que cuando el lector la acabe de leer, sobre todo si se conoce la lengua, y que diga que el traductor no tenía ni repajolera idea. Yo recuerdo a Pope, que se quejaba en un momento determinado diciendo que en Inglaterra bastaba con traducir la Ilíada para que se dijese que no sabía griego. Entonces, después de traducir 16.000 hexámetros, inmediatamente te perpetraba uno que no sabías griego. Entonces, ser traductor es algo que llama un poquito la atención. En esta traducción, Pablo ha dedicado 35 años. La primera versión que hizo fue en el 90, creo, una cosa así. 89 o 90, o 90, sí. Si ya hablamos aproximadamente. Y yo creo que desde entonces quizás la haya revisado hasta llegar aquí 1000 veces. Y digo 1000 veces no con un criterio contable, sino con un criterio poético, como dicen los turcos, 1001 noche. Algo que evoca al infinito, porque la está dando vueltas y vueltas y vueltas hasta convertir estos 434 versos, ¿no? 33. Es un detalle muy importante. Si quieres podemos, ya que estamos lo digo. La numeración viene de la edición original. Hay una cosa curiosa, es que en general, por ejemplo, tradicionalmente en el teatro inglés en verso, Shakespeare y todo lo demás, cuando un verso comienza dicho por un personaje y luego lo continúa otro personaje, pero dentro del mismo verso, por supuesto se cuenta un solo verso. La segunda parte está sangrada. En el caso de Eliot, lo curioso es que cuenta esos versos que están así, los cuenta todos. Cuenta este como uno y el que continúa como otro, excepto en un solo lugar. Entonces, en general, hay muchas traducciones que lo que hacen es: muchacho, te olvidaste de contar acá, yo te lo pongo, y le hacen la cuenta como supuestamente debería ser y no respetan la edición original. Yo respeté la edición original
porque además a mí me parece que, se non è vero ben trovato, 433 es 34, 33, 33, es decir, los cantos de la Divina Comedia, es decir, 4, 3, 3, 10 o 100, siempre son números de la perfección. Entonces yo creo que un poco eso tuvo que ver con la casualidad, con la coincidencia, con la intervención de Ezra Pound, como sabemos en los manuscritos, pero la edición original tiene eso y yo respeto la edición original, así que para mí tiene 433 versos. Pero no vamos a pelear por un verso, ni siquiera es una Ningún problema. Pues entonces vamos a pasar simplemente a explicar en qué va a consistir el acto. Se ha decidido dividirlo en dos partes, una vez que me acabe yo. La primera parte va a ser una lectura íntegra del poema, de los 433 versos, te lo pongo más fácil. Una lectura íntegra del poema, y luego pasaremos a hacer un exégesis, discusiones o lo que sea. Puede preguntarse por qué no lo hacemos al revés, que viene a ser lo normal, siendo un poema tan complicado. ¿Por qué no empezamos por una explicación, una exégesis y luego lee Pablo? Yo creo que para ello tenemos dos autoridades. Primero, para leerlo completo, la de Eliot. Eliot siempre dijo, lo repitió 27 veces a todos los editores, que el poema tenía que leerse íntegro, no se podía leer por parte. No se podía publicar en antología, salvo que fuera total. A las actuaciones, cuando la BBC se lo pidió en el año 38 para hacer una radiación dramatizada, dijo que no había inconveniente, siempre que no se le quitase ni un verso. Entonces, va a ser íntegro en ese momento, aunque es un tour de force para Pablo, porque no solo tiene que hacer las voces masculinas, sino las femeninas, las onomatopeyas, los gatos y todo lo que hace. Los pájaros. Lo hemos visto con pájaros y aguas que hacen por ahí. Bueno, pues a partir de eso, la siguiente es por qué lo explicamos después en vez de antes. Para eso está la autoridad de Ezra Pound, que como ha dicho Pablo, intervino en el poema de un modo absoluto. De hecho, el libro, el poema está dedicado a él, a partir de un adjetivo de la comedia. Entonces él siempre dijo que el poema, aparte de ser una unidad emocional, el poema era un enigma en sí, y las oscuridades del poema, las dificultades del poema, las incomprensiones que se perciben en el poema son parte del poema. Llega un momento que él propone una lectura inculta del poema, y dice concretamente, si no se sabe que una cita es de San Agustín, de Milton, de Wordsworth, no importa un pimiento. Lo importante es leer. Si no se sabe alemán, da igual. Por supuesto, no sé cuántos de vosotros sabe sánscrito, yo lo domino así. Si no se sabe sánscrito, da igual. Eso es parte del enigma del poema. Entonces yo creo que a partir de ahí, pues se trataría de leer el poema y luego discutir. Como aquí veo muchas autoridades, supongo que la discusión será con la ESA, y si no, pues discutimos nosotros dos. Y no sé si nos entretenemos, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que ya podemos... No, antes de que empieces, una cuña publicitaria. Es decir, se vende el libro, es una edición que no se va a encontrar fácilmente aquí por problemas de distribución, o sea que yo aconsejo, porque esto va a ser un bombazo bibliográfico, dentro de 100 años el que lo deja a sus herederos, esta gente va a vivir, pero vamos, como bajás otomanos, como capos del narcotráfico, ¿qué digo capos del narcotráfico? Como concejales de urbanismo. O sea, que hacer el favor que hay muy pocos ejemplares, sin pelearse, sin llegar a la violencia, consumirlos. Y ahora empieza a leer tu y cambia todo un poco. Sí, no, más que nada, primero, por supuesto, quiero agradecer, empezando por toda la gente que ha venido a acompañarme acá, entre las cuales veo mucha gente amiga y muy querida, y muy respetada y valorada también por el trabajo. Incluyo, por supuesto, a Carlos Eugenio, como me ahorró de contar la anécdota de cómo llegamos aquí. A mí me trajo Carlos Fortea
y llegamos a ver esa maravillosa presentación que hizo Fernando Toda, y me quedó siempre la idea de qué lindo lugar, qué linda librería, qué lindo el clima que se dio ahí, que yo siempre me quedó eso como un vago recuerdo. Y cuando se dio esta situación de que iba a pasar aquí muy brevemente por Madrid, porque llegué anteayer a la nochecita y me voy mañana, entré a mirar en la página de la librería si tenían libros míos, y vi que tenían unos cuantos, entre ellos la poesía de Joyce, que está publicada por la misma editorial. O sea que no solo tienen varios libros traducidos por mí, sino unos cuantos, otros libros de esta misma editorial. Entonces, a través de eso fue que les pedí a José Luis y luego a Carlos Eugenio que si me podían hacer el contacto. Y María y Pino fueron muy amables y se interesaron en la situación, así que estoy muy agradecido por ellos de jugar a estar un poquito del otro lado de lo que vi la vez anterior. Y tengo que agradecer también a la Universidad de Málaga, un proyecto de la Universidad de Málaga que es lo que me pagó el viaje. Estuve una semana en Málaga participando de un coloquio de traducción, y es un proyecto sobre políticas editoriales en España y en América, y un proyecto muy interesante en el del que va a salir ahora un libro. En estos días sale un libro con trabajos de todas las personas que participamos. De hecho, en una versión anterior de este coloquio, hace unos años, conocí en persona a Carlos Fortea. Bueno, dicho esto de los agradecimientos, vamos directo a los bifes, como decimos en Argentina. Vamos a ver qué tal me sale, porque esto tiene que ver con cómo uno se conecta con eso en el momento. Es un placer especial leer La Tierra Baldía, y creo que esta va a ser la tercera vez que la voy a leer completo. La primera vez se lo leí a Jorgelina, mi compañera, antes de entregarlo. La segunda vez se lo leí anteanoche a Carlos Eugenio en su casa, y esta será la tercera. Vamos a ver qué tal me sale. Tendría que haber podido practicarlo más, pero allá vamos. Bueno. 1. El entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel. Perdón. Rebobinamos. 1. El entierro de los muertos. Abril es el más cruel de los meses. Engendra lilas desde la tierra muerta. Mezcla memoria con deseo. Agita raíces en letargo con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo abrigados, cubrió todo el suelo de nieve olvidadiza, alimentó un poco de vida con tubérculos secos. El verano nos tomó por sorpresa, cruzó el Starnbergerse con un chaparrón. Paramos bajo el pórtico y seguimos al sol por el Hofgarten, y tomamos café y charlamos una hora. Russin, stamm aus Litauen, echt Deutsch. Y cuando éramos chicos de visita al archiduque, mi primo, él me subió a un trineo y me asusté. Marí, me dijo entonces, Marí, agárrate fuerte. Y nos lanzamos cuesta abajo. En la montaña, ahí sí te sentís libre. Yo leo buena parte de la noche y voy al sur en el invierno. ¿Qué raíces se aferran? ¿Cuáles ramas crecen de esta basura pedregosa? Hijo de hombre, vos no podés decir ni suponerlo, pues solo conoces un haz de imágenes rotas, donde se abate el sol, y el árbol muerto no da ningún amparo, ningún consuelo el grillo, la piedra seca, ningún ruido de agua, tan solo hay sombra aquí bajo esta roca roja. Vení a la sombra de esta roca roja, y yo voy a mostrarte algo distinto de tu sombra que al alba te persigue a zancadas, o tu sombra que al atardecer sube a encontrarte. Voy a mostrarte el miedo en un puñado de polvo. Frische der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilst du?
Los primeros jacintos me los diste hace un año, me dijeron la chica de los jacintos. No obstante, al volver tarde del jardín de jacintos, tus brazos llenos y el cabello húmedo, no pude hablar y me fallaban los ojos. No estaba vivo ni muerto y no sabía nada, mirando al corazón de la luz, el silencio. Madame Sosostris, célebre vidente, estaba muy resfriada. Sin embargo, dicen que es la mujer más sabia en toda Europa, con un tremendo mazo de cartas. Esta, dijo, es su carta, el marino fenicio que se ahogó. Perlas son los que fueron sus dos ojos, observe. Aquí está Belladonna, señora de las rocas, la señora de las situaciones. Aquí el hombre con tres bastos y la rueda. Y aquí está el mercader de un solo ojo. Y esta carta en blanco es algo que él carga en la espalda y que me está prohibido ver. No encuentro la carta del colgado. Tema a la muerte por agua. Veo unas multitudes dando vueltas en círculo. Muchas gracias. Si bien mi querida señora Equitono, dígale que le llevo el horóscopo yo misma. Hay que tener cuidado en estos tiempos. Ciudad irreal. Bajo la niebla parda de un alba de invierno, fluía una multitud por el puente de Londres. Eran tantos. No pensé que la muerte había deshecho a tantos. Exhalaban de a ratos brevísimos suspiros, con los ojos clavados delante de los pies. Fluían cuesta arriba y King William abajo al lugar donde Santa María Woolnoth daba la hora, con un sonido seco en el toque final de las 9. Allí había un conocido y lo paré gritando: «Stetson, vos que estabas conmigo en los barcos de Milas, aquel cadáver que plantaste en tu jardín el año último, ¿ha empezado a brotar? ¿Florecerá este año? ¿O la escarcha imprevista ha turbado su lecho? Ah, mantén fuera al perro que del hombre es amigo, o con las uñas va a acabar y a descubrirlo». Hypocrite lecteur, insemblable, mon frère. Dos, una partida de ajedrez. La silla en que ella estaba, como un trono bruñido, refulgía en el mármol en el cual el espejo de soportes labrados con parras frutecidas, desde donde asomaba un cupido dorado, otro escondía los ojos bajo el ala, duplicaba las 7 llamas del candelabro, refractando la luz hacia la mesa mientras el fulgor de las joyas le subía al encuentro desde estuches de raso derramados en rica profusión. En frascos de marfil y cristal coloreado, destapados, acechaban sus extraños perfumes sintéticos, ungüentos, polvos, líquidos. Turbaban, confundían y ahogaban en fragancias el sentido. Agitadas por el aire que arreciaba a través de la ventana, ascendían, engrosando las llamas alargadas de las velas, lanzaban humo hacia los artesones, agitando el dibujo en los paneles del techo. Un pecio enorme, nutrido de cobre, ardía verde y naranja, enmarcado por piedra coloreada, a cuya triste luz nadaba un delfín cincelado. Sobre la antigua chimenea se exhibía como ventana abierta a la escena selvática una transformación de Filomela por un rey de los bárbaros brutalmente forzado. El ruiseñor, no obstante, llenaba allí el desierto con inviolable voz, y aún ella gritaba, y aún el mundo sigue, chu, 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 a oídos sucios. Y otros mustios muniones de tiempo en las paredes se narraban, formas escrutantes se asomaban inclinándose, enmudeciendo el cuarto encerrado. Por la escalera se arrastraron pasos. Ante la luz del fuego, ante el cepillo, su pelo, extendido en flamígeras puntas, refulgió a modo de palabras, hasta quedar salvajemente inmóvil. «Estoy mal de los nervios esta noche, mal, quédate conmigo, háblame. ¿Por qué nunca hablas? Habla. ¿Qué estás pensando? ¿En qué pensás? ¿Qué? Nunca sé qué estás pensando. Pensá». «Pienso que estamos en un callejón de ratas, donde los muertos perdieron sus huesos». «¿Qué ruido es ese?» «El viento por debajo de la puerta». «¿Qué ruido es ese ahora? ¿Qué hace el viento?» «Nada, otra vez nada». «Nada, ¿sabés? Nada, ¿ves? Nada, ¿recordás?
Recuerdo, perlas son los que fueron sus 2 ojos. ¿Estás o no estás vivo? ¿No tenés nada en la cabeza? Pero, aquel rap shakespeariano es tan elegante, tan inteligente. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Voy a salir corriendo como estoy, a recorrer las calles con el pelo así suelto. ¿Y mañana qué hacemos? ¿Vamos a hacer algo alguna vez? A las 10, agua caliente. Y si llueve, un coche cerrado a las 4. Y vamos a jugar una partida de ajedrez, apretando ojos sin párpados y esperando que llamen a la puerta. Cuando dieron de baja al marido de Lil, yo le dije, sin pelos en la lengua, se lo dije nomás, rápido por favor, que ya es hora. Ahora que Albert vuelve, arreglate un poquito, querrás saber qué hiciste con la plata que te dio para hacerte unos dientes. Te dio, yo estaba ahí. Lil, sacátelos todos y hacete ya una linda dentadura, dijo, te juro, ya no aguanto verte. Y yo tampoco, dije, y pensá, pobre Albert, estuvo en el ejército 4 años, querrá pasarla bien, y si vos no le das eso, se lo van a dar otras, dije yo. Ah, sí, me dijo ella. Algo así, dije yo. Entonces ya sé a quién darle las gracias, dijo ella y me mira bien fijo. Rápido, por favor, que ya es hora. Si no te gusta, podés seguir así, le dije yo. Otras pueden agarrar y elegir si vos no podés. Pero si Albert se las toma, no va a ser porque no te avisaron. Vergüenza tendrías que tener, le dije yo, de ese aspecto anticuado. Y apenas tiene 31. No lo puedo evitar, dijo ella, poniendo cara larga. Esas píldoras son las que tomé para sacármelo, dijo. Ya tuvo 5 y por poco no se muere con el último, George. El farmacéutico dijo que iba a estar todo bien, pero nunca volvió a ser la misma. Sos tonta de verdad, le dije yo. Y bueno, si Albert no te deja en paz, le dije, ahí tenés. ¿Para qué te casaste si no querés hijos? Rápido, por favor, que ya es hora. Bueno, aquel domingo estaba Albert en casa, había jamón caliente y me invitaron a cenar para probar qué belleza era caliente. Rápido, por favor, que ya es hora. Rápido, por favor, que ya es hora. Las noches, Bill. Las noches, Lou. Las noches, May. Las noches, gracias. Las noches. Buenas noches, señoras. Buenas noches, buenas señoras. Buenas noches. Buenas noches. Tres. El sermón del fuego. La tienda del río se ha roto. Los últimos dedos de las hojas se aferran y hunden en la costa húmeda. El viento cruza la tierra parda, no escuchando. Las ninfas han partido. Fluye suave, buen Támesis, hasta el fin de mi canto. El río no transporta botellas vacías, papeles de sándwiches, pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas, ni otros testimonios de noches de verano. Las ninfas han partido. Y también sus amigos, ociosos herederos de ejecutivos de la City. Partieron, no dejaron dirección. Junto a las aguas del Lemán me senté a llorar. Fluye suave, buen Támesis, hasta el fin de mi canto. Fluye suave, buen Támesis, pues no hablo alto ni tanto. Pero a mi espalda, en una fría ráfaga, oírse deja entrechocar de huesos y risitas de oreja a oreja. Una rata reptó suave entre las plantas, arrastrando su panza viscosa por la costa, mientras yo estaba pescando en el canal aletargado, en un atardecer de invierno por detrás del gasómetro, meditando en el naufragio de mi hermano el rey y la muerte antes que él del rey mi padre. Cuerpos blancos desnudos en el bajo suelo húmedo y huesos arrojados a un bajo altillo seco, entrechocados solo por el pie de la rata, año tras año. Pero a mi espalda oigo a veces, aledaño, el ruido de bocinas y motores que transfiera a Sweeney hasta la señora Porter en la primavera. Ah, la luna brillaba en la señora Porter luminosa y en su hija toda, ellas los pies lavan con soda. Et oh, se voix d'enfant chantant dans la coupole. Pío, 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 chu, 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 chu. Brutalmente forzada. Tereu. Ciudad irreal. Bajo la niebla parda de un mediodía de invierno, el señor Eugenides, el mercader de Esmirna, sin afeitarse, con un bolsillo lleno de pasas de Corinto, CIF Londres, documentos a la vista, me invitó en francés demótico a un almuerzo en el Cannon Street Hotel, más un fin de semana luego en el Metropole.
A la hora violeta, cuando ojos y espalda se alzan del escritorio, cuando el motor humano espera, como un taxi en espera palpitante, yo Tiresias, aunque ciego, palpitante entre dos vidas, viejo con pechos arrugados de hembra, soy capaz de observar a la hora violeta, la hora del atardecer que se afana en la ida, a casa y lleva a casa al marinero desde el mar, en su casa a la mecanógrafa a la hora del té, levanta el desayuno, enciende la estufa y sirve comida enlatada. Fuera de la ventana se extienden peligrosas para secarse sus combinaciones, tocadas por un sol que ya casi no se ve. Sobre el sofá, de noche su cama, se amontonan medias, pantuflas, enaguas y corsés. Yo Tiresias, un viejo, con ubres arrugadas, percibí la escena y predije lo restante. Yo también aguardé al esperado visitante. Él, el muchacho carbuncoso, llega, empleado inmobiliario de mirada atrevida, un bajo de esos a los cuales la insolencia les queda igual que un millonario de Frankfurt la galera. Es propicio el momento y él malicia. Ya comió, está aburrida y muy cansada. Se propone implicarla con caricias, sin rechazo, si son indeseadas. Encendido y resuelto marcha al frente. Manos que exploran no hallan resistencia. Su vanidad respuesta no pretende y toma para bien la indiferencia. Y yo, Tiresias, presufrí incluso lo actuado en ese mismo sofá o lecho. Yo que en Tebas me senté al pie del muro y anduve entre lo bajo de los muertos. Tal fin un beso de condescendencia y a oscuras la escalera se va a tientas. Ella gira y se mira un instante en el espejo, poco y nada consciente del amante que ha partido. Su cerebro abre paso a un medio pensamiento. Bueno, ya está, y me alegro de que haya concluido. Cuando mujer preciosa se rebaja al dislate y se pasea otra vez por su cuarto, ya sola, se alisa el pelo con mano automática y se va a poner un disco en la gramola. La música reptó junto a mí sobre el agua y a lo largo del Strand, calle Queen Victoria arriba. Oh, Ciudad City, alcanzo a veces a escuchar, frente a un pub en la calle Lower Thames, un grato gimotear de mandolina y el fragor y el rumor de la cantina donde hacen mediodía pescaderos, y los muros de Magno Mártir vuelven perdurable un esplendor de blanco y oro jónico inefable. El río suda petróleo y brea, las barcadas derivan con cambio de marea, velas rojas amplias a sotavento ondean en el pesado mástil. Las barcazas arrastran troncos a la deriva por el trano de Greenwich, dejando la isla de los perros río arriba. Vaya la 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 ya, va la ya la. Isabel y Lester, remos batientes, la popa tenía forma de concha dorada, rojo y oro, enérgica la oleada, rizó las dos orillas, un viento sudoeste cargó corriente abajo, el doblar de campanas, torres blancas, veía la ya. La. Árboles polvorientos y tranvías, me dio a luz Highbury, Richmond y Kew, me deshicieron. Frente a Richmond levanté las rodillas, boca arriba en el fondo de una angosta canoa. Mis pies están en Moorgate y mi corazón bajo mis pies. Después del hecho un día él lloró, prometió un nuevo comienzo. Yo no hice comentarios, ¿por qué me ofendería? En la arena de Margate no puedo conectar nada con nada. Las uñas rotas de unas manos sucias. Mi gente, humilde gente que no espera nada. La. A Cartago llegué entonces, ardiendo. Oh Señor, tú me sacas de allí. Oh Señor, tú me sacas ardiendo. 4. Muerte por agua. Flebas, el fenicio, muerto hace 15 días, ha olvidado el gritar de las gaviotas y el oleaje del profundo mar, y el beneficio y el quebranto. Una corriente bajo el mar mondó sus huesos con susurros. Mientras subía y caía, pasó por sus etapas de vejez y juventud, entrando al remolino. Oh gentil, oh judío, vos que virás la rueda del timón mirando a Barlovento, tené a Flebas en mente,
que antaño como vos fue alto y apuesto. 5. Lo que dijo el trueno. Después del rojo de la luz de antorchas en rostros sudorosos, después del escarchado silencio en los jardines, después de la agonía en sitios pedregosos, el gritar y el chillar, cárcel y palacio y reverbero, del trueno en primavera sobre montañas lejanas, aquel que estaba vivo ahora está muerto. Nosotros que vivíamos ahora estamos muriendo, con un poco de paciencia. Aquí no hay agua sino solo roca, roca y nada de agua y el camino arenoso, camino serpenteante arriba entre montañas, que son montañas de roca sin agua. Si hubiera agua podríamos parar a tomar entre la roca, no es posible parar ni pensar, el sudor está seco y los pies en la arena, si solo hubiera agua entre la roca. Boca de montaña muerta que no puede escupir con dientes cariados. Aquí no es posible estar parado, ni acostado, ni sentado. No hay siquiera silencio en las montañas, sino estéril trueno seco sin lluvia. No hay siquiera soledad en las montañas, sino rojas caras hoscas que se mofan y gruñen desde puertas de casas de barro agrietado. Si hubiera agua. Y ninguna roca. Si hubiera roca y también agua, y agua, un manantial, un charco entre la roca. Si hubiera ruido de agua nada más, no la cigarra y la hierba seca cantando, sino ruido del agua encima de una roca, donde cantan los pinos el zorzal ermitaño. Plic plop, plic plop, plop plop plop. Pero no hay agua. ¿Quién es ese tercero que siempre va a tu lado? Si cuento solo estamos vos y yo. Pero si miro el blanco camino hacia adelante, siempre hay otro que va deslizándose a tu lado. Envuelto en una túnica parda con capucha, no sé si hombre o mujer. Pero, ¿quién es aquel que va del otro lado? ¿Qué sonido es aquel alto en el aire, murmullo de lamento maternal? ¿Quiénes son esas sordas con capucha que pululan por llanuras sin fin, tropezando en la tierra agrietada, rodeada solo por el chato horizonte? ¿Qué ciudad es aquella en las montañas? Se agrieta y reconstruye y estalla en el aire violeta, torres que se caen. Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres y Reales. Una mujer se estiró el largo pelo negro bien tirante y tocó en esas cuerdas música susurrante, y murciélagos con rostro de niño en la luz violeta silbaron y batieron las alas y bajaron a rastras de cabeza una pared ennegrecida, y en el aire había torres invertidas tañendo evocadoras campanas que daban la hora y unas voces cantando desde pozos exhaustos y cisternas vacías. En este hoyo arruinado entre montañas, a la pálida luz de la luna, la hierba está cantando sobre las tumbas derrumbadas en torno a la capilla. Ahí está la capilla vacía, solo casa del viento. No tiene ni ventanas y la puerta oscila. Huesos secos no pueden hacerle daño a nadie. Solo un gallo se erguía en la cumbrera, cocoricó, cocoricó, en un destello de relámpago, luego una húmeda ráfaga portadora de lluvia. Ganga estaba hundido y las flácidas hojas esperaban la lluvia mientras las nubes negras se reunían a lo lejos sobre Himavant. La selva se agachó, encorvada, en silencio. Data, ¿qué hemos dado? Amigo mío, sangre que me sacude el corazón, la terrible osadía de un momento de renuncia que una edad de prudencia no podrá retractar. Por esto hemos existido, y solo esto, que no ha de hallarse en nuestras necrológicas, ni en memorias cubiertas por la araña benéfica, ni bajo sellos rotos por el flaco notario en nuestros cuartos vacíos. Dayatvan. He escuchado la llave girar en la puerta una vez y girar una vez sola. Pensamos en la llave, cada cual en su cárcel.
Al pensar en la llave, cada cual confirma una cárcel. Solo a la caída de la noche, rumores etéreos reviven un instante a un Coriolano roto. ¡Ta! ¡Damiata! El barco respondió con alegría a la mano experta en velo y remo. El mar estaba calmo. Tu corazón habría respondido con alegría cuando lo invitaran, palpitando obediente a manos dominantes. Yo me senté en la orilla a pescar, con la árida llanura por detrás. ¿Pondré al menos mis tierras en orden? Se cae el puente de Londres, se cae, poi s'ascose nel fuoco che gli affina. Quando fia muti gelidón, oh golondrina, golondrina, le prince Aquitaine a la tour abolí. Estos fragmentos orillé contra mis ruinas. Entonces yo se encajo. Jerónimo está loco nuevamente. Data, Tayadvan, Damiata, Shanti, Shanti, Shanti. Tengo que practicarlo un poco más y me saldría mejor, pero está bastante bien. Sí, ya venga un poco más de agua y continuamos. Yo te quería hacer una pregunta. Si no tenéis vosotros una pregunta ya para empezar, te pregunto yo. ¿Qué es lo que te llevó a traducir esto? ¿Por qué esta obsesión de 35 años tuviste la suerte de encontrar el centenario? Sí. ¿Hubo problemas de edición para que no lo publicases antes o fue una decisión personal tuya? Bueno, es como una mezcla de las dos cosas. A mí me interesó. La primera vez que lo leí, yo a los 21 años empecé a escribir poemas y una tía mía muy querida que fue una terrible pérdida, murió en el año 95, bastante joven, no había cumplido los 60, o sea que yo ahora soy mayor que ella cuando murió. Vieron esa cosa de que se va dando con los años, que uno se enfrenta. Mi padre murió cuando tenía 40 años. Cuando yo cumplí los 40 fue un año complicado. Bueno, esta tía mía, que era una persona, digamos, con buena lectora y buena relación con la literatura, me empezó a prestar los libros de poesía que tenía en su biblioteca, y entre ellos había una edición mexicana que tenía La Tierra Baldí y los 4 cuartetos. Ahí lo conocí yo cuando tendría, digamos, principios de los 80, a mis 20 y muy pocos. Y siempre me impactó, en general me impactaron los poemas o los libros de poesía que, además de ser un conjunto de poemas, son algo más que eso, como una totalidad. Y entonces siempre como que me interesó particularmente, sabía que era un poema particularmente importante del siglo XX, que era una especie de enigma que nunca terminamos de descifrar, y este tipo de desafíos siempre me entusiasmaron mucho. Y en el año 88, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Eliot, que nació en 1888, el mismo año que mi abuelo José Ingber nació en Ucrania, se publicó en Argentina, primero en el suplemento cultural del diario La Nación y luego en forma de libro, una traducción del poeta y traductor argentino Alberto Girri, que para mi gusto era una traducción muy floja, más allá de los aciertos o desaciertos puntuales, porque Alberto Girri transformaba, o sea, todas sus traducciones sonaban a Girri. Y Girri en su poesía funciona bien, tiene una cosa de un verso ripioso, abstracto, muy poco fluido y muy poco musical, o sea, es una especie de disritmia que en su poesía funciona muy bien, pero es todo lo contrario de la poética de Eliot. Y desde entonces empecé a soñar en una traducción. Mi inglés era muy pobre en ese momento. Una amiga que había sido alumna mía de taller literario me hacía, como ella misma se autointituló en ese momento, de Lazarillo en el inglés.
Y entonces, por ejemplo, me grabó el poema leído en inglés por ella. En esa época no era como ahora que uno lo busca Eliot en YouTube y aparece Eliot leyéndolo, bla, 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 bla. Entonces yo me fui aprendiendo, escuchaba la grabación de ella y así iba aprendiendo a pronunciarlo. Porque había muchas palabras que yo no conocía, que no sabía pronunciar, etcétera, etcétera. Y así llegué a aprenderme de memoria toda la primera parte y la primera parte de la segunda parte. Y un día, algo que por única vez me sucedió en la vida hasta ahora, me senté a traducirlo sin el original a la vista, porque lo tenía en la cabeza, lo sabía de memoria. Entonces traduje ese primer tercio y después continué con el resto... ya mirando el original, etcétera, etcétera. Ese fue mi primer original de traducción, mi primer borrador de traducción, perdón, calculo que debe haber sido alrededor del año 89. Y lo que yo pensé en ese momento era que para hacer una buena traducción, una buena edición de este poema hacía falta conocer todos los idiomas que aparecían en el poema, y haber leído todos los libros, digamos, citados, aludidos en el poema o en las notas, etcétera, etcétera, más la tradición que llevaba hasta ahí. Bueno, una especie de proyecto imposible que nunca cumplí del todo, pero funcionó muy bien como algo así como una especie de plan de estudios. No central, porque no es que únicamente me atuve a eso, sino que sí, por ejemplo, bueno, de hecho yo fui a estudiar griego y latín a la facultad porque me interesaba, después del caos de las lecturas, de pasar de épocas, lugares, geografías, etcétera, etcétera, géneros, dije, bueno, ¿dónde empezó toda la literatura occidental? En Grecia y en Roma. Bueno, voy a espiar un poquito a ver cómo es, y me enamoré de eso y seguí hasta el final. Y justamente, por ejemplo, en la facultad había como propuesto en el plan de estudios como un seminario, un posible seminario optativo, sánscrito, pero no estaba montado. Entonces había una profesora que estaba en condiciones de dar algo así por el estilo, y fui y pedí en el departamento de letras clásicas que dieran el seminario de sánscrito, y tuve la suerte de que lo dieron, y mi trabajo final, estuve un año estudiando sánscrito, que es nada. Es como estudiar una semana inglés, más o menos, porque el sánscrito es de una complejidad tremenda. Pero bueno, ese año que estudié me alcanzó para que mi trabajo final fuera la traducción de la Upanishad que cita Eliot aquí. Entonces, por ejemplo, entre los idiomas que aparecen en el poema, el alemán nunca llegué a estudiarlo. O sea, como que nunca llegué a cumplir ese proyecto, pero sí, y además me duró unos años y después fui tomando una distancia. Sí, como lo tengo en la cabeza bastante ubicado, entonces por ahí se me cruzaba algo y digo, uy, esto es... Cuando traduje Whitman, de pronto me mataba, uy, esto está en la tierra baldía, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces tenía una edición donde iba anotando todos los costados y conectaba con lecturas y se me ocurrían detalles y retocaba. O sea que la versión fue cambiando y cambiando y cambiando, y en algún momento, en realidad, muy temerariamente, cuando recién yo estaba empezando con esto en el año 90, 91, la primera vez que vine a Madrid, un profesor mío de latín, Alfredo Schroeder, me contactó, me dio el contacto, el teléfono, en esas épocas había que llamar por teléfono así, de Valentín García Yebra. Entonces lo llamé y me citó en su oficina de la Real Academia, y yo le propuse hacer una edición crítica de La Tierra Baldía para Gredos. Y él me atendió muy amablemente, y él me regaló, por ejemplo, una separata con su traducción de Friedrich Schleiermacher sobre los 2 métodos de traducir, que fue mi primera lectura teórica, llamémosle, sobre traducción. Algo de lo que le estoy muy agradecido. Y me dijo que en realidad que no le parecía un libro de interés para Gredos. Después de eso, a fines en la última parte de los 90, cuando yo empecé a traducir libros para Losada, ofrecí y me dijeron no, es muy complicado tramitar el tema de los derechos.
creo que alguna otra vez lo propuse en algún otro lado, y la verdad es que no, lo tenía ahí como pensando, quién sabe si alguna vez se dará la oportunidad, y cuando ya caí en la cuenta de que se venía el centenario, dije, bueno, a lo mejor esta es una buena excusa. Se lo propuse a Julio Robelli, que es el director editorial de El Cuenco de Plata, para quienes yo había hecho la poesía de Joyce y con quien tengo una cordial relación. Para mi sorpresa, respondió con inmediato entusiasmo, tramitó. Él tiene cierta relación, está acostumbrado a tramitar derechos con Faber and Faber. Derechos todavía él. Sí, murió en el 65, falta todavía, sí, hasta el 35, recién el 1 de enero del 36 queda libre de derecho. Y bueno, nada, él luchó por los derechos, los consiguió y aquí estamos. Así que para mí fue como una alegría muy grande concretar esto. Entonces los últimos meses antes de la publicación, ahí retomé un poco todo el trabajo que había hecho yo en su momento, me actualicé un poco con algo de bibliografía importante, reciente, sobre todo una biografía que se publicó, creo que acaba de salir el segundo tomo, que no conozco porque es después de La Tierra Baldía, pero sí me compré en ebook para tenerlo al instante y por menor precio, una biografía de Robert, si no me acuerdo mal, Crawford es el apellido seguro, que creo que es el primer tomo de 2018, que aprovecha una cantidad de materiales que no estaban disponibles en biografías anteriores de hace unos 20, 30 años que yo había leído. Y bueno, nada, me actualicé con eso y algunas ediciones más recientes. ¿Y qué traducción te gusta, aparte de la tuya? Mira, la verdad es que la primera que yo conocí, que fue la de Ángel Flores, cuando leí después la de Valverde me pareció un poco brutalmente literal, y cuando la leí de Girri, la de Girri me pareció muy pobre por esto que decía, ¿no? Que además en la traducción de Girri suena todo igual. Las mujeres que hablan cockney en el pub hablan igual que San Agustín. Está todo muy planchado. O sea que entre esas me seguía gustando la de Ángel Flores, que es la primera que apareció en 1930. Sí, después de eso conocí algunas otras en aquel tiempo, de Agustí Bartra. Ninguna me terminó de convencer mucho y después fueron apareciendo. Me acuerdo que en mi primer viaje a España encontré una librería y me compré una traducción de un tal, un evidente seudónimo, Avantos Swan, que me pareció bastante floja. Es como que además ni siquiera las he leído todas enteras, porque uno lee un poco y dice, bueno, ya está, ya me dio una idea, no me interesa. Digamos, no es lo mío. Para mi sorpresa, en algo así como en julio del año pasado, cuando yo estaba ya trabajando en las notas de mi edición, estuvo en Buenos Aires presentando su edición, que terminó saliendo un poco después que la mía por demoras propias, que la publicó el Fondo de Cultura Económica de México, una traducción de Hernán Bravo Varela, poeta, ensayista y traductor mexicano, con quien tengo una relación además muy cordial y amistosa. Entonces, cuando vi que él venía a presentarlo en la librería del Fondo en Buenos Aires, fui a verlo, por supuesto, y lo escuché leer, y por primera vez escuché a alguien que estaba haciendo algo afín a lo que me imaginaba yo, es decir, seguro que Fernando Toda, que tiene el oído muy educado para el endecasílabo, habrá pescado unos cuantos por ahí, y ese tipo de cosas. O sea, esas cosas que no es necesario exagerarlas, ¿no? Pero si uno tiene el oído más o menos preparado para eso, escucha que hay detrás como un fantasma de metro. No metros fijos y estrictos, sino algo parecido a eso que está dando vueltas, va bien en torno a formas métricas más o menos tradicionales. Básicamente, más allá de cómo llame uno y el número y la cantidad de sílabas que le ponga, hay un trabajo rítmico y musical
muy, muy notorio. O sea, eso es lo que Crawford, el biógrafo, dice, por ejemplo, que cuando él conoció a Eliot, porque los padres le regalaron un libro cuando él era adolescente, no entendió nada, pero lo cautivó la música. Sí. Entonces, lo que a mí me parece que le falta a todas las traducciones que yo había conocido hasta ahora era música. La de Hernán Bravo Varela, con unas cuantas diferencias con respecto a la mía en muchos detalles, tiene eso de rescatar la cuestión rítmica con cierto apoyo métrico y las rimas que ustedes habrán escuchado por ahí, que hay por ahí a veces, que es algo que digamos que está en el original y que fue absolutamente desconocido por las traducciones antes, y que me parece que es un rasgo constitutivo del poema. Eliot lo hizo así y que eso no estaba en las traducciones. Entonces, había una traducción también que yo no llegué a conocer antes, la acabo de conocer ahora, me la compré en Málaga, es publicada en Valencia, no sé si él es valenciano, tengo entendido que es poeta también, Luis Sanz Irles. Una edición que se publicó en Valencia hace 4 años, una cosa así, no la llegué a leer, pero la encontré en internet y encontré declaraciones de él en las que decía, por ejemplo, que él había rescatado la cuestión rítmica y la cuestión de las rimas, que era algo desatendido en traducciones anteriores. Ahora la leí y me parece que él se ocupa bastante menos de la cuestión rítmica, métrica sobre todo, y la cuestión de las rimas que Hernán Bravo Varela y yo. Pero fue como el primero, por lo menos hasta donde yo tengo registro, y tengo registro de como 25 traducciones, ¿no? De las cuales conozco las 3/4 partes. Conozco y tengo, o en libro, o en PDF, o algo así. Yo creo que esta de Sanz Irles fue el primero en intentar algo así, y luego la de Hernán Bravo Varela y la mía, que salieron más o menos juntas, la mía un mes antes, a fines del año pasado. Eso, me parece que eso, que son las tres que de distinta manera, distinto grado, tratan de rescatar esto que hasta ahora para mí no había sido tenido en cuenta en las traducciones. Entonces, no podría decir algo muy claro con respecto a todas las anteriores, porque para mí quedan un poco englobadas en esa desatención a las cuestiones. Exactamente. Escucha, hay una cosa que choca mucho en tu traducción y que no es nada normal en las traducciones argentinas: el voseo. Sustituyes el tuteo por el voseo. El voseo se utiliza comúnmente en las obras de creación, novela, narrativa, poesía, pero raramente es, que yo sepa, en traducción. ¿Cómo lo recibió el editor eso? Bueno, a ver, en general, en poesía todavía sigue habiendo argentinos que utilizan el tuteo. Cada vez quedan menos, pero todavía hay. O sea que no es algo que sea del todo ajeno a nuestro oído literario. En las traducciones siempre, digamos, nosotros venimos de una tradición no tan antigua como la de España, porque somos un país mucho más joven y una tradición mucho más joven, pero siempre tuvimos como una especie de conciencia o de legado, de idea o de panorama de que éramos parte de un todo mayor, que sería el mundo de habla castellana, del cual nosotros somos menos del 10%, entonces en general tratamos de evitar en la medida de lo posible un exceso de localismo, siempre que además la obra nos lo exija, ¿no? Entonces, la tradición argentina en general de la traducción siempre fue mayormente tuteante, excepto algunos casos raros, como una colección de policiales negros que dirigió Ricardo Piglia en los años 60, que hizo algunas traducciones voceantes. Y después, bueno, en estos últimos años
sobre todo las pequeñas editoriales independientes que además venden su producción en un más del 90% en Argentina, empezaron a usar el voceo, pero sigue siendo un fenómeno todavía relativamente minoritario. De hecho, conseguí lo que conseguí a Julio Rovelli del Cuenco de Plata, un día le escribí y le dije, mira, Julio, esto es el diálogo que en realidad no es un diálogo, es un monólogo de una mujer en un pub donde ella le cuenta a otra un diálogo que tuvo con otra amiga. Y entonces le traduje algunos versos, los primeros versos de eso, y se lo puse en voceante y en tuteante. Y le digo, mira cómo suena esto. Poner eso con un tuteo suena muy en falsete. Claro, pero suena muy en falsete en Argentina. Claro, por supuesto. Por supueesto, pero yo hago una traducción argentina. No, evidentemente, y haces muy bien. Suena estupendamente, claro, y es donde se nota la diferencia. Hay 25 traducciones. Voy a hacer una traducción argentina. Vamos con el voceo. Había habido 2 traducciones que habían usado el voceo para ese pasaje. Una traducción de Jaime Tello que sigue publicando Visor, que es bastante mala, pero tiene voceo en esa parte. Lo que pasa es que hay que ver de qué región. Está publicada en Venezuela originariamente, pero él era colombiano. Hay que ver de qué región de Colombia es. Eso yo no tengo bien armado el panorama, porque hay regiones de Colombia en las que vocean, pero hay regiones de Colombia en las que vocean como trato de respeto, no como trato de confianza. El traductor es argentino, es obvio que la traducción va a tener una marca argentina. Sí. ¿Cómo hacemos para pensar en español de España? Sí, sobre todo cuando se han traducido 25 traducciones. Es lógico que haya traducciones mexicanas, españolas, venezolanas y argentinas. Los argentinos se quejan, por ejemplo, de que las traducciones de Celine suenan españolas. Y bueno, yo qué sé, Manzano, ¿qué va a hacer? No puede pensar. No, pero hay una industria editorial que es más fuerte, la de España, que se impone. Yo tengo una amiga traductora del ruso, mexicana, traduciendo ciertas cosas del ruso, utiliza el platicar. Inmediatamente el corrector se lo quita platicar. Se le quita platicar y Galdós utiliza platicar un montón de veces. Es decir, ha desaparecido. Hablas de un término medieval y pones chupas. No, chupas los de los macarras. No, chupas de la Edad Media. Y te lo quitan así, pero la industria editorial... Bueno, claro, sí, eso. La industria editorial se pilla todo. Porque, bueno, los correctores no tienen un sentido del ritmo. Ellos creen que hay una sintaxis fija. No que un autor es sintaxero, como dice. Sí. ¿No? Pero bueno, eso es un problema. Pero hablando cuando uno hace una traducción, como en el caso de Pablo, que yo noto que eso tiene una marca argentina, la traducción. Dicho sea en paso, me encanta. Gracias. Bueno, quiero decir, en definitiva, con eso logré persuadirlo, pero no... Creo probablemente sea la única traducción voceante que publicó el Cuenco de Plata y bueno, listo, la aceptaron como excepción. Una de las cosas que que dice él es: no quiero ser una anagrama argentina. Claro, porque está muy bueno. Porque las traducciones de anagrama son particularmente, no todas, pero muchas, particularmente locales. Claro, hay excepciones como la de Miguel Sáenz o casos así. Que, sí. Bueno, está bien. Pero bueno, esa es la traducción ha mejorado muchísimo, infinitamente, desde el punto de vista que a una persona se dedica 35 años a un libro. Empezamos a tener libros de este tipo, libros que el traductor... Y es muy difícil hacer este tipo de libros porque hay que comer. Es un pequeño detalle, pero hay que comer. Y entonces, tal como se paga la traducción, pues a veces se trabaja a uña de caballo. Pero aún así, cada vez hay más traducciones en que el traductor está, o porque se especializa en un área o en una lengua, está cada vez más dotado
para traducir adecuadamente. Tiene un nivel literario mucho más alto. Sí. O sea, la inmensa mayoría de los traductores escriben divinamente. Muchas veces mucho mejor que los escritores. Sí. Sí. Pues sí, te quiero decir que hay de todo en la viña del Señor. Sí, yo les quiero decir, de paso, continuando con el aspecto comercial del asunto, como obviamente un trabajo de 35 años es impagable, me pagaron algo más o menos adecuado para esto, para la situación, pero acordé que me dieran unas regalías desde más o menos desde el principio, así que cuando compran ejemplares están contribuyendo a pagar los 35 años. Es una cuña publicitaria, ¿no? es un atraco emocional. Piénselo, caballero, piénselo. Tengo una pregunta, Pablo. Sí. No hay nadie más, ¿no? Sí. Sí, después hay alguien. Sí, bueno, a mí lo que me parece curioso, hablando casi más que de casualidades, de sincronicidades que diría Jung, es que la Tierra Baldía sale en un momento en que se produce la primera pandemia de la historia, que es la gripe del 18. De hecho, hay muchos versos que tienen que ver con esa pandemia, cuando habla de la multitud de muertos que pasan por el puerto de Londres, cuando Madame Sosotras está resfriada, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es curioso que 100 años después vivamos una segunda pandemia mucho más fuerte que la otra. Bueno, no se sabe porque, entre otras cosas, la epidemia del 18 no se sabe los muertos que produjo, pero se supone que como mínimo 100 millones de muertos, ¿no? Total, que ¿tiene para ti alguna significación, simplemente, pues, como digo, una sincronicidad, que este poema sea ahora rigurosamente actual dentro de ese parámetro de pandemia? La verdad es que no lo había pensado. Te agradezco muchísimo que me lo recuerdes, lo tendré ahí como sumado. Por supuesto, soy muy consciente de esto porque me acuerdo además cuando leí hace muchos años la correspondencia de Eliot y él habla todo el tiempo de la Spanish flu. Gente que muere de la Sí. Lo que pasa es que de todas maneras para mí es como tan notorio la conexión de la tierra baldía personal, ¿no? O sea, básicamente Eliot se dedicó toda su vida a esa especie de despersonalización o impersonalización de su propia tierra baldía. Todo esto surge de un momento, bueno, por supuesto que es la guerra, que él la vive como de muy cerca porque cae en la Primera Guerra Mundial gente que él conoce, él va estudiando, sí, no, pero hablando de su gran amigo cuando él pasó un año en la Sorbona, cae en acción y Alain Fournier, el novelista, fue su profesor particular de francés en ese año que él estuvo en la Sorbona y cayó también en la guerra. Es decir, no solo eso, sino que él pasa ahí un año en Oxford y casi no había ingleses. Los pocos jóvenes ingleses que había, que no habían ido a la guerra, estaban todo el tiempo haciendo entrenamiento militar. O sea, su cuñado es uno de los que fue a la guerra, volvió herido, volvió a ir y terminó sobreviviendo, pero las cosas que habrán escuchado y todo eso ellos en esa época. Pero aparte de eso, el tema como muy importante es que Eliot se casa ahí para quedarse en Inglaterra y es un tremendo casamiento, un casamiento muy terrible para él y para la mujer. Esa convivencia fue peor que la tierra baldía. Entonces, hay algo que está muy presente todo el tiempo de eso, y yo siempre más bien me incliné hacia esa clave, que digamos es como más abarcadora. Siempre me impactó esa imagen en definitiva de los que van cruzando el puente de Londres. Lo primero que hice cuando yo llegué a Londres la primera vez, llegué a la noche, al día siguiente me levanté y fui a las 9 de la mañana al puente de Londres para ver cómo llegaba toda la gente a trabajar a la City.
que es así, viene una multitud que es la gente que va a donde trabajaba él en esa época, en el Lloyds Bank. Él trabajaba en la City, y lo que él cuenta ahí es algo de lo que él veía todas las mañanas cuando iba a trabajar. Y en definitiva es esta idea de la gente que va, digamos, los muertos vivos, ¿no? Los que van a encerrarse en su rutina diaria de todos los días, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre más lo pensé por ese lado, pero te agradezco muchísimo el aporte. O sea, no es algo de lo que no tuviera conciencia, pero no lo había pensado tan concretamente con el tema de la pandemia. Sacaba la primera y es correcto, con el vuelo de la mal llamada gripe española. Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando porque tenemos a... Dale. ¿Tenéis ya? No, una última, quedan 10 minutos. 10 minutos. Sí. Porque estaba pensando según leías que porque es la mujer que acaba, o sea, que es enferma mental, o no es esta la mujer. La primera después. Sí. De todo el tiempo que estabas leyendo yo estaba pensando esto, ¿no? ¿Cómo refleja un poco el lo que tú dices, ¿no? O sea, la convivencia con una persona que realmente no está bien, ¿no? Entonces simplemente quería asegurarme de que era esta la mujer. Sí. De todas maneras, yo diría... la gravedad de los problemas mentales de ella no lo conocemos del todo bien. Sí, digamos, como decimos ahora en Argentina, le faltaba un par de jugadores. Sí, terminaron encerrándola, o sea, era una cosa. Pero por otro lado hay que decir que Elliot no era un tipo muy bien preparado para la relación matrimonial, para la relación de pareja, digamos, más allá de lo matrimonial. No, en todos los sentidos. Él tenía físicamente, tenía problemas desde la infancia, era un tipo muy complicado. Sí. Es un representante del hombre sin atributos, en el sentido más amplio. Y hablando de sincronicidades, tu abuelo nació cuando Elliot, cuando Pessoa y cuando Ungaretti. Sí, es el año ese, sí. Es un año curioso, es un año que luego la publicación de Tierra Baldía también coincide con un año prácticamente nada baldío, muy fértil en la historia de la literatura. El Ulises, Wittgenstein, muere Proust y presenta los dos últimos volúmenes de La Recherche. Prácticamente es Trilce de Valle. Es prácticamente un año fundamental. O sea que entre que nació en un año fundamental para la poesía, Ungaretti y Pessoa, y publica en un año fundamental para la literatura. Estamos viviendo aún de esa literatura. El cuarto de Jacob de Virginia Woolf también es del año. También, el 22, es la época. Sí. Si hay una última pregunta y ya nos vamos, porque no hay Es una pregunta, es una observación. Sí. O sea, la poesía está hecha para leerse en voz alta y la poesía traducida tiene que ser poesía, como en este caso, y la lees muy bien. Entonces, creo que nos hemos quedado un poco cortos aplaudiendo porque estábamos impresionados. Y yo sugeriría que para la segunda edición graba un vídeo, ponlo en YouTube y métele un código QR para que pueda ir ahí y escucharte, porque es que merece la pena, porque es que la lees muy bien. Bueno, muchas gracias. Estoy grabando esto, así que después lo voy a subir a YouTube. No, que también mi parte, que hay los derechos. Que por el prólogo se cobra también. 433 también es una fórmula de alienación, alienación efúmea, o sea que es... Es verdad. No lo había pensado. No lo había pensado, pero lo conoce. Sí. Por supuesto, sí, muy futbolero. Vamos, mira, hoy había un partido de fútbol y digo yo, va a bajar un poco la audiencia por el partido de fútbol. Dice, ¿qué partido de fútbol es? Digo, un partido de fútbol del Real Madrid. Dice, hombre, si llega a ser del River Plate, yo no voy ni siquiera aunque sea. O sea, que imagínate lo que hay. Pero vamos, aquí la gente es más seria. Okay. Nos hemos germanizado muchísimo. Bueno, señores. Muchísimas gracias.